Bueno, buenos días. La charla de hoy es reducción de la huella de CO2 mediante el monitoreo geofísico de los procesos de recuperación secundaria, que la va a dictar Herminio Pasalacqua. Herminio es ingeniero geofísico de la Universidad Central de Venezuela y tiene un doctorado en ingeniería geofísica del Colorado School of Mining en Estados Unidos. Herminio es un experto en exploración y producción de hidrocarburos por métodos geofísicos y ha producido innovaciones fundamentales en su carrera de 40 años desarrollada en la industria petrolera de Venezuela y Kuwait. Es un experto reconocido internacionalmente en desarrollo y gestión de tecnología, planificación estratégica, exploración, desarrollo de campo y proceso de toma de decisiones para el sector energético. Herminio ha sido gerente de cuenca y jefe de sección en INTEBET, gerente de proyectos en PDVSA y consultor principal de investigación y desarrollo en Kuwait Oil Company, en donde realizó importantes contribuciones en la gestión tecnológica de esa empresa. Su aporte al sector académico resalta en Venezuela, Estados Unidos y Kuwait, donde ejerció como profesor en la Universidad Central de Venezuela, en Colorado School of Mines, la Universidad Simón Bolívar, Kuwait University y en el Australian College of Kuwait. Herminio es autor de más de 50 artículos en revistas arbitradas y de un centenar de presentaciones técnicas en conferencias internacionales. Es pionero a escala mundial en el desarrollo y aplicaciones de métodos geofísicos electromagnéticos para la exploración y monitoreo de petróleo, gas y otros recursos naturales, habiendo desarrollado la formulación teórica de la detección de capas resistivas del gas e impulsado la aplicación de bases automatizadas de métodos potenciales en la industria petrolera. Actualmente es el CEO de Red Consulting en Houston. Su interés actual es promover iniciativas relacionadas con el monitoreo de la producción de hidrocarburos con la captura de CO2 y motivar a los jóvenes en el área de la sostenibilidad de la producción de hidrocarburos. Es realmente muy agradable para mí presentar a mi amigo Herminio Pasalacqua. Adelante, Herminio. Ok. Ponle en modo presentación porque... Ok. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ok. Ok. Bueno, bienvenido a mi presentación. Me alegra ver entre la audiencia muchas caras conocidas. Antes que todo, quisiera agradecer a VAPA y más específicamente a Carlos Sánchez y Miguel Bosch por ofrecerme esta oportunidad de dirigirme a ustedes hoy. Recientemente tuve la oportunidad de hacer esta presentación en la convención anual de la Sociedad de Exploración Geofísica en la sesión de avances recientes y próximos pasos. El tema es sin duda de gran actualidad. Sin embargo, mi presentación no pretende ser la solución definitiva a los retos actuales de sostenibilidad de la industria petrolera. Más bien, el propósito principal de esta presentación es el de indicar uno de los tantos caminos posibles para la sustentación de nuestra industria. Para esta presentación escogí las técnicas de recuperación mejorada como un ejemplo de lo que es ya factible hoy en día para conducir operaciones de producción más limpias y eficientes. Ok. No sé por qué, pero no. Ok. Comenzaré con una breve introducción sobre el tema para luego resaltar la importancia del impacto ambiental en las operaciones petroleras. Luego me enfocaré en el uso de los métodos de recuperación mejorada y analizaremos su impacto ambiental. Los avances recientes en el monitoreo geofísico permiten mejorar la eficiencia del EOR, que se traduciría en una producción más limpia. Mostraré cómo esto es posible. Y finalmente abordaré nuevas áreas de investigación que podrían tener más avances para el monitoreo geofísico y el EOR en general. Ok, bueno, tengo cierta dificultad en pasar la lámina, pero no sé por qué, pero ok. La Agencia Internacional de Energía en el año 2020 resume lo siguiente. La demanda de energía aumentará un 24% para el año 2040
con las economías avanzadas reduciendo su demanda en un 7% y los países en desarrollo incrementándola al 42%. Los combustibles fósiles seguirán supliendo el 74% de las necesidades energéticas y crecerán un 13%. La energía renovable, que será, por supuesto, más rápido, es decir, un 83% de crecimiento que otros tipos de energía, pero aún estará por debajo de cualquiera de las energías fósiles. Sorprendentemente, el 60% de la inversión total para garantizar el suministro de energía se destina a los combustibles fósiles. Estos son datos positivos para la industria petrolera. Sin embargo, para la sostenibilidad de la industria es importante participar en estrategias de optimización y seguimiento dirigidas a fuentes de energía que consideren reducir la huella de carbono. Aunque aproximadamente el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la producción y refinación de hidrocarburos se generan en los procesos aguas abajo, las emisiones de aguas arriba son, sin embargo, apreciables, especialmente en países con alta actividad productiva, como Rusia, Estados Unidos, Canadá, donde los procesos upstream emiten el 20% de las emisiones totales. Recientemente se han publicado simulaciones detalladas de emisiones de gases de efecto invernadero basadas en datos de producción y composición de alrededor de 8.000 muestras de petróleo diferentes que cubren todo el ciclo de vida de los hidrocarburos. En la fase upstream, los procesos de exploración, perforación y desarrollo, producción y extracción, procesamiento superficial, disposición de desechos y transporte son clave, junto con otras variables como por ejemplo el método de producción, la presión, la temperatura, la densidad, los tipos de procesamiento y métodos de transporte. Vamos a ver los resultados de estos análisis. Masnadi y otros. Masnadi es parte de un grupo de investigación de la Universidad de la Stanford University y otros cuantificaron que el promedio de gases de efecto invernadero, todos los gases de efecto invernadero en general, incluyendo metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, liberados a la atmósfera durante el proceso de extracción de hidrocarburos, asciende a 10.3 gramos de emisiones por cada megajoule de crudo producido. Como recordatorio, puedo decir que un barril de petróleo equivale hoy, de petróleo equivalente, equivale a un 6.120 megajoule. Esta figura muestra el desglose de las emisiones del segmento upstream. En amarillo, la contribución del procesamiento de superficie y en azul, las emisiones de producción y extracción. Diferentes hidrocarburos liberarán diferentes cantidades de emisiones, pero aquí estamos viendo valores promedio. En la lámina siguiente podremos ver cómo es la distribución de las emisiones a nivel mundial. Aquí se muestran las emisiones de gases de efecto invernadero por país, como con los colores rojos que muestran las más altas. Claramente, las emisiones están relacionadas con la producción de petróleo y gas y con los diferentes tipos de hidrocarburos producidos. Como se puede apreciar, Venezuela rankea de segunda en esta clasificación. Esta tabla resume los valores típicos de las emisiones de CO2 por tipo de hidrocarburo producido y subproceso de producción utilizado. Las emisiones totales pueden variar hasta en un 80% para diferentes tipos de hidrocarburos. Algunos hidrocarburos generan la mayoría de las emisiones durante el proceso de superficie. Otros, como el petróleo liviano gaseoso, durante la quema o la ventilación.
El petróleo extra pesado requiere procesos adicionales para que fluya, como por ejemplo la mejora in situ. La alta emisión de CO2 para el proceso upstream en la producción de petróleo pesado está relacionada con la generación de vapor necesaria para disminuir su viscosidad en el proceso IOR. No solo el tipo de hidrocarburo influye en las emisiones de gases de efecto invernadero, también los procesos de producción. Veamos cómo. La recuperación mejorada es uno de los métodos de producción que produce emisiones. Se estima que en la actualidad se producen aproximadamente entre 2.5 a 3 millones de barriles de petróleo mediante métodos de recuperación mejorada. Los métodos químicos, inyección de gas y CO2, representan aproximadamente un tercio de la producción, mientras que los métodos térmicos son responsables del resto. La producción por método de recuperación mejorada podría aumentar a hasta aproximadamente 4.5 millones de barriles para el año 2040, si el precio, por supuesto, si el precio del petróleo lo permitiera. En la tabla se muestran los principales productores por IOR y el método utilizado. Ahora, ¿cómo afecta esto una perspectiva sobre el impacto ambiental en el futuro? La base de recursos mundial asciende aproximadamente a 2 billones de barriles de petróleo convencional y 5 billones de barriles de petróleo pesado y extra pesado después de la producción primaria. Teniendo en cuenta que las fases primaria y secundaria dejan en el subsuelo alrededor de 2/3 del original oil in place, el potencial de las técnicas de IOR es muy grande. Por lo tanto, mejorar el factor de recuperación en un 1% podría agregar un potencial de 70 billones de barriles. Esto es particularmente importante si consideramos la componente de petróleo pesado. Ahora, ¿dónde se encuentran las principales reservas de petróleo pesado? La producción de petróleo pesado por inyección de vapor produce 715 kilos de CO2 equivalente por barril, de los cuales casi 175 kilos de CO2 equivalente por barril, quiere decir el 25%, son liberados por la producción de vapor. Las reservas probadas totales de petróleo pesado y extra pesado de los 10 mayores productores se estiman en alrededor de 500.000 millones de barriles. Las reservas de petróleo pesado, como sabemos, están disponibles en varios países: Venezuela, Canadá, Estados Unidos, México, etcétera, etcétera. La producción total de petróleo de estos países para el año 2019, alcanzó los 8.9 millones de barriles diarios, de los 11.4 millones de barriles diarios de crudo pesado producidos a nivel mundial. Ahora, ¿cómo podemos entonces caracterizar la eficiencia de producción del petróleo pesado? Una forma, por ejemplo, es utilizando la relación Steam-Oil Ratio, el SOR, vapor-petróleo, que es el volumen de agua líquida inyectada como vapor por unidad de volumen de petróleo producido. La cantidad de vapor inyectado depende del tipo de método IOR utilizado y de diferentes parámetros geológicos, como se muestran en la tabla. La estimulación cíclica de vapor, por ejemplo, el CSS, requiere entre 3 y 8 barriles de agua para producir un barril de petróleo. El SACD es más eficiente, ya que solo requiere entre 2 y 5 barriles de agua o vapor para producir un barril de petróleo. Suponiendo que la producción de petróleo pesado mediante IOR térmico alcanza los 3 millones de barriles por día a nivel mundial, entonces la producción de CO2 podría alcanzar los 30
millones de kilos de CO2 equivalente diario para un SOR de 3.5. La optimización de la cantidad de vapor a inyectar es de suma importancia debido a factores ambientales y económicos. El monitoreo del movimiento del vapor inyectado es un elemento crítico para esta optimización y esto ciertamente se puede lograr con los métodos geofísicos. Extremadamente importante, como decíamos, es también la eficiencia de la generación de vapor para disminuir la cantidad de emisiones. Como se puede apreciar en la gráfica, la eficiencia total de la generación de vapor puede ser tan baja como del 10 al 60%. Debido a estas ineficiencias se necesita más agua y por ende se producen más emisiones. La recuperación mejorada por inyección de CO2 ofrece mejores oportunidades a largo plazo. Actualmente, el CO2-IOR, es decir, el IOR por inyección de CO2, contribuye a la recuperación de solo 300.000 barriles diarios, aunque se espera que su utilización crezca más rápido que para las otras tecnologías. Si se integra el CO2-IOR con captura y almacenamiento de CO2, se crearían nuevas oportunidades comerciales y la posibilidad de mitigar el problema ambiental y la coexplotación de nuevas actividades comerciales de recuperación y almacenamiento. La Agencia Internacional de Energía ha desarrollado 3 escenarios para lo que han llamado el IOR+, IOR Plus. IOR Plus convencional, IOR Plus avanzado, IOR Plus de almacenamiento máximo. El IOR Plus convencional requerirá nuevas prácticas, como por ejemplo la caracterización precisa del reservorio para el almacenamiento del CO2, el monitoreo de emisiones de CO2 no deseadas y el monitoreo del IOR para optimizar la inyección. La inclusión de estas nuevas prácticas para el año 2050 podría permitir el almacenamiento de hasta 60 gigatoneladas de CO2 en yacimientos agotados de petróleo. Esta cantidad corresponde al 50% de los requisitos de la IEA 2.2.2.2DS. Este es el famoso escenario de 2 grados Celsius, descritos en Energy Technology Perspective por la IEA. El escenario de 2 grados se refiere a la cantidad de gases que se emitirían con el calentamiento global de 2 grados. En este caso, estamos hablando de 120 gigatoneladas de CO2 o 120 billones de toneladas métricas. El Advanced IOR+, que implica coexplotar la recuperación de petróleo y el almacenamiento del CO2 con fines de lucro, podrían almacenar alrededor de 240 gigatoneladas de CO2, superando los requisitos de almacenamiento de CO2 en el caso de 2DS. El EOR+ de almacenamiento máximo se estima en 360 gigatoneladas de CO2. En esta gráfica se muestra la cantidad de petróleo que se pudiera producir aplicando estas nuevas versiones de IOR+. Es por esto que debemos mantener los esfuerzos para expandir aún más la IOR Plus, IOR con CO2, con inyección de CO2. Ahora bien, una componente esencial de la aplicación de las técnicas de IOR es el mapeo continuo del fluido inyectado y del hidrocarburo originalmente in situ, que en muchos casos se evita debido a los elevados costos que esto implica.
Todos los métodos IOA requieren la inyección de algún tipo de fluido en el yacimiento para cambiar la sweep efficiency, para disminuir la viscosidad del petróleo o la mojabilidad de la roca. La inyección de fluidos extraños al yacimiento modifica mucho de los parámetros que describen el yacimiento. El éxito del monitoreo geofísico se basa en la capacidad de mapear estas variaciones en 3D y con un enfoque 4D. Los métodos geofísicos no se limitan al área alrededor del pozo. Su capacidad para ver más allá del pozo y proporcionar una vista tridimensional del yacimiento es única y no se puede lograr con mediciones más tradicionales y unidimensionales realizadas dentro del pozo solamente. La mayoría de las técnicas geofísicas se pueden utilizar para el monitoreo, es decir, sísmica 4D con diferentes geometrías, desde la superficie, desde pozos o pozo-superficie. Electromagnético 4D con geometrías similares a la sísmica. La gravimetría en pozo o desde la superficie. Integración de todo lo anterior, que es probablemente el camino más aceptable hoy en día a seguir. Por supuesto, hay otros métodos de monitoreo que incluyen los registros de pozo, el estudio de los núcleos, los trazadores, etcétera, etcétera. El monitoreo es necesario para vincular el comportamiento real de los fluidos con la simulación del yacimiento y para establecer planes adecuados de mitigación de riesgos para mejorar la eficiencia de la inyección. En los casos de bolsas de petróleo o gas no producidas, integración de la integridad de la roca, contaminación del agua subterránea y, por supuesto, el impacto ambiental. Además, el monitoreo optimiza el costo operativo, ya que puede mostrar problemas con la inyección del fluido, impulsando acciones de remediación y ahorro. Ulteriores mejoras de la eficiencia del monitoreo geofísico se han logrado recientemente con la inclusión de nuevas tecnologías. En nuestra opinión, la más valiosa es la integración de diferentes tipos de datos multifísicos con diferentes resoluciones. Entre ellos, por ejemplo, los parámetros geológicos regionales y locales, las características físicas cercanas al pozo, que se obtiene, por supuesto, con registros de pozo, por ejemplo, o con los núcleos, cantidades medibles geofísicas lejos del pozo, y simulación de flujo de fluidos, información de ingeniería de petróleo extrapolada de pozos de producción, con la adición de información geofísica entre pozos para obtener la continuidad lateral, que es tan importante en este caso. Recientemente se han logrado avances significativos en las siguientes áreas. Adopción de estándares sísmicos para el hardware de electromagnético, los sistemas de hardware y software multifuncionales. Por ejemplo, uno de los más recientes ha sido el hardware que ya existe, que es capaz de medir señales electromagnéticas y microsísmica. Ya están disponibles comercialmente, capaces de adquirir datos con diferentes métodos y geometrías electromagnéticas y una mayor densidad de datos, lo que reduce los costos de adquisición. Actualmente, muchos de estos equipos también están en capacidad de transmitir información a la nube, al cloud, de donde después se pueden recuperar para hacer los procesamientos necesarios. La ubicación del frente fluido-petróleo se puede definir mediante métodos electromagnéticos por la medición de ambas componentes del campo electromagnético, magnético y eléctrico, y la integridad del sello se puede abordar mediante microsísmica.
Especialmente importante esto en el caso de los yacimientos de petróleo pesado someros. La anisotropía de resistividad es un parámetro clave a considerar para la interpretación de los datos electromagnéticos. La resistividad responde de diferentes formas dependiendo de la dirección de medición en yacimientos clásticos y carbonáticos. Los diferentes métodos electromagnéticos responden al flujo de corriente en diferentes direcciones. La integración de mediciones de superficie con nuevas herramientas de registros tensoriales es el enfoque recomendado. Las mediciones de electromagnético deben incluir la medición de la componente vertical del campo eléctrico en un pozo poco profundo. La investigación de inversión de onda completa es una tendencia a seguir, ya que parece ofrecer algunas ventajas sobre la velocidad de la onda P para la interpretación. Esto es también válido para los métodos electromagnéticos. Investigación de medidas anisotrópicas, que es esencial para las velocidades y amplitudes sísmicas. Establecimiento de un vínculo con la anisotropía eléctrica. Cuantificación. La investigación y las aplicaciones tienen como objetivo proporcionar un mayor énfasis en el uso de información cuantitativa en lugar de cualitativa. Integración de parámetros biomecánicos a datos geofísicos. Saturación y presión intersticial son dos elementos que deben diferenciarse durante la inversión de los datos geofísicos. Los métodos sísmicos serán más sensibles a la presión de pozo, a la presión del poro, quiero decir, mientras que la resistividad será sensible a la saturación, proporcionando una ventaja importante para la ingeniería de producción. Se requiere una inversión adecuada de los datos para resaltar la diferencia. Inversión conjunta. Desarrollo de nuevas técnicas de inversión conjunta. Puede ser inversión secuencial, respetando la física del proceso. Uso de Big Data para mejorar la utilidad de los datos geofísicos y el IoT para la adquisición de datos multifísicos. Monitoreo de pozos en tiempo real. Los pozos de monitoreo dedicados, completados con sensores permanentes, pueden ofrecer información extremadamente útil que ciertamente paga la inversión. Para concluir, podemos resumir lo siguiente. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero permite la sostenibilidad del sector energético de los combustibles fósiles. Y la geofísica está llamada a desempeñar un papel importante para el logro de este objetivo. Es necesaria una legislación para fomentar el uso de técnicas de EOR Plus y el monitoreo geofísico, estableciendo un precio de mercado a la reducción de emisiones. Se pueden lograr mejoras del 1% y más con el monitoreo geofísico. En una producción diaria de 3 millones de barriles de crudo pesado por métodos de inyección térmica con un SOR de 3.5, esto equivale a una reducción de emisiones equivalente a 300.000 kilos de CO2 al día. Es necesario avanzar ulteriormente la investigación específicamente en la física de rocas de la inyección de fluidos. Los nuevos avances en la tecnología de electromagnético impulsan estos métodos a un nivel muy similar al de la sísmica para la caracterización y monitoreo de yacimientos, aumentando la rentabilidad por barril producido. Los geofísicos también tendrán, por otro lado, que involucrarse más en los esquemas de producción y en la simulación de reservorios para integrar mejor el valor aportado por el monitoreo geofísico. Lo presentado aquí es un ejemplo
de cómo es posible producir barriles más limpios. Por supuesto, mejoras como estas son posibles en otras áreas de la producción de hidrocarburos. Pero lo más importante es aceptar que la disminución de las emisiones contaminantes es el reto más importante que tiene la industria hoy en día. Hoy en día, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero es un tema muy importante a nivel estratégico, político y financiero. Los inversionistas no ven de buen ojo las industrias contaminantes como la petrolera y la minera. En el caso de Venezuela, tenemos ahora una excelente oportunidad al tener que reorganizar nuestra industria, al hacerlo con una implantación de tecnologías limpias que conviertan nuestra industria en un ejemplo de excelencia mundial, capaz de atraer capitales de inversión a nivel mundial. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Con mucho gusto estoy disponible para preguntas, comentarios. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti, Herminio. Bien interesante la presentación. No hay una sola pregunta en el chat hasta ahorita que dice ¿a qué se refiere el CO2 equivalente a barriles de petróleo? ¿Cómo se calcula? Ok. Esta pregunta es interesante. Eso se refiere a que en lugar de calcular las emisiones de cada uno de los gases, aquí nos referimos a todos los gases en general, ¿ok? Y lo llevamos a la equivalencia del CO2, ¿ok? Entonces lo que se hace es que simplemente se multiplica el valor, digamos, por ejemplo, en el caso de metano, ¿okay? Se toma el valor de emisión, la cantidad de barriles o de gases emitidos por metano, y se multiplica por su factor de combustión, en este caso creo que es, si no me equivoco, 25, y se obtienen entonces lo que equivaldría en términos de CO2. Esa es la idea. Y eso se puede hacer por cada uno de los gases emitidos, por cualquiera de los gases que se emiten en la producción. ¿Aló? Ajá, ok. Mira, te felicitan por la presentación. Te preguntan, ¿podrías elaborar sobre la anisotropía de la resistividad? ¿Cómo se mide? ¿Existe alguna herramienta que lo haga? ¿Cómo se despliega la data? Sí. Por ejemplo, una forma que nosotros utilizamos en los métodos electromagnéticos es que los datos electromagnéticos, dependiendo de la componente que se mide, en los datos electromagnéticos medimos 6 componentes. ¿Okay? Quiere decir, además de las componentes, digamos, físicas, es decir, X, Y y Z, también podemos medir la componente eléctrica y la componente electromagnética. Cada una de esas componentes va a ser sensible a una dirección de flujo de la corriente. Es decir, la corriente puede fluir en sentido vertical, en sentido horizontal, ¿ok? O por supuesto en cada una de cualquiera de las direcciones. Entonces, las componentes eléctricas y electromagnéticas son sensibles en sentidos diferentes. Ahora bien, hay herramientas, por ejemplo, herramientas de pozo, ¿ok? Los registros tensoriales. Hay ahora registros tensoriales que están en capacidad de medir, por ejemplo, la resistividad en 3 componentes X, Y y Z. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de las inversiones electromagnéticas, nosotros nos amarramos mucho a esos datos en pozo. Eso nos permite después evaluar, ¿okay? La anisotropía con los métodos que nosotros medimos, por ejemplo, con las mediciones que hacemos desde la superficie. ¿Okay? Depende entonces de la
de cómo fluye la dirección de flujo de la corriente. Por supuesto, en los casos de los yacimientos clásticos, ¿okay? La preferencia va a ser horizontal, es decir, a lo largo de las capas. ¿Okay? Ese va a ser el flujo de la corriente en caso de clástico. En caso de carbonatos es un poquito más complicado, ya que va a depender mucho de las porosidades y el tipo de porosidad presente en el carbonato. Pero de nuevo, eso es medible con la medición de cada una de las componentes del campo electromagnético. Me preguntan, en el caso más avanzado de Storage EOR Pros, ¿en qué proporción quedaría el balance agregado de CO2 al ambiente? Es decir, el CO2 secuestrado respecto al que se extrae con el petróleo recuperado. Ok, en este caso lo que tenemos que estamos recuperando más de 300 billones de toneladas, ok, eso es lo que llaman el Maximum Storage EOR, y en este caso hasta tenemos un caso positivo, es decir, estamos eliminando más CO2 de la atmósfera de lo que estamos produciendo. Entonces esto, digamos que ¿cómo se dice? Es un crédito, no es un débito. ¿Okay? Los otros métodos lo que crean es un débito ¿por qué? Porque producen más CO2 de lo que almacenan. En este caso estamos almacenando más de lo que estamos produciendo. Okay. ¿Cuáles serían las mayores barreras técnicas que estarían en contra de la implementación de esta metodología en el corto plazo? Bueno, en el caso, bueno, existen, por supuesto, primero conseguir el IOR, producir el IOR, okay, captar el IOR que necesitamos para poder inyectar. Okay, esa es uno de los retos que tenemos que establecer. El otro reto, por supuesto, es el reto de describir con mucho detalle las características del yacimiento, es decir, tener una buena descripción del yacimiento. Por supuesto, entonces hacer la monitoreo, ¿okay? Del CO2, que esto es factible con la geofísica. La otra cosa, pero más importante que estos retos técnicos, que yo no los veo muy complicados, es el reto económico. Si no hay un incentivo, por ejemplo, de reducción de impuestos, si no hay un incentivo para que se puedan hacer las inversiones necesarias, es decir, crear un crédito, dar un incentivo por lo que estamos ahorrando de emisiones, por la protección que le estamos dando al ambiente. Esta es la parte más importante. Es decir, nuestros cálculos económicos van a tener que cambiar un poquito. Van a tener que cambiar asumiendo que estamos recibiendo un crédito por lo que estamos haciendo por el ambiente. Esta es la parte complicada, esta es la parte difícil. Pero si pensamos que probablemente no podemos vivir por mucho tiempo más, no vamos a poder cumplir con la necesidad por las necesidades energéticas que tenemos. Es decir, no podemos dejar de un lado la producción de petróleo así tan rápidamente. Entonces yo creo que esto es algo que de verdad es muy importante. Es decir, el cambio más que todo del punto de vista de economía, ¿okay? y estrategia. ¿Okay? La parte técnica yo creo que hoy en día estamos en la capacidad de cumplir con eso. Me preguntan, me llama la atención de que
Venezuela es el segundo emisor de CO2 a nivel mundial. ¿Podrías indicarnos las razones? Bueno, eso también me llamó a mí la atención. Yo tengo que decir que lamentablemente yo no tengo mucho más datos con respecto a eso. Esos datos vienen de la Universidad de Stanford. No sé en qué se basaron ellos precisamente, pero yo pudiera decir que ellos probablemente lo que hicieron fue extrapolaron la cantidad, la producción de petróleo pesado, ¿okay? Hicieron un cálculo basado en la producción de petróleo pesado y un cálculo basado en el flaring que tenemos en Venezuela, la ventilación de los petróleos más livianos. Eso es lo que probablemente ellos hayan hecho, es decir, un cálculo más que todo teórico. ¿Okay? Fíjate que el primer país, si no me equivoco, es Algeria en esa tabla, ¿no? Y Algeria está justamente por lo ventilado, ¿no? Lo que ellos ventilan, la cantidad de petróleo liviano que ellos ventilan en la atmósfera. Sí. Me preguntan qué se está haciendo para desarrollar tecnologías que mitiguen los efectos del CO2. La siembra masiva y organizada de árboles podría remediar esta situación. El CO2 es más pesado que el aire. Bueno, no sabría decir, pero lo que se están haciendo, lo que yo tengo entendido que en la industria en general lo que se está haciendo es captura de CO2. Hay varios proyectos que están en varios países que están haciendo captura de CO2. Por ejemplo, en Islandia, ese es uno de los países donde se está capturando el CO2 de la atmósfera. En la industria petrolera se está tratando de avanzar mucho con el CCUS, es decir, el Carbon Capture y Sequestration, ¿ok? Pero bueno, más allá, lo de plantar los árboles o no, eso todavía está en veremos y es una polémica. Supuestamente dicen, no sé, algunos de los autores, que eso no es uno de los métodos más importantes para reducir el CO2. ¿Podrías hablarnos por dónde comenzarías en la aplicación de estas tecnologías en la industria petrolera, petroquímica y minera de Venezuela? Bueno, empezaríamos digamos que empezaríamos de cero. Empezaríamos con hacer unos análisis detallados de nuestros yacimientos, es decir, poner al día la información, que tenemos mucha, nosotros tenemos mucha información y tenemos mucha información buena sobre las características de cada uno de los yacimientos, las características geológicas, por supuesto las características químicas, okay, físico-químicas de nuestros hidrocarburos, hacer planes para, por ejemplo, en el caso de petróleo pesado, revisar una cosa tan sencilla como es la producción de vapor, ¿ok? ¿Qué tan eficientes somos en la producción de vapor? ¿Ok? ¿Qué tan eficientes somos en la inyección? ¿Qué tan eficientes somos en la simulación? ¿Okay? A veces hacemos simulaciones en realidad de verdad muy aproximadas y ahí tendríamos que de verdad ver las cosas con mucho detalle. Estudiar todas las capacidades de nuestro petróleo, de todos los métodos de inyección. Al mismo tiempo, yo creo que también tendríamos que revisar un poco nuestras evaluaciones económicas, ¿okay? Qué tan importante para nosotros es la reducción de emisiones a nivel país, qué tipo de ventaja eso nos pudiera traer en general. Y por supuesto, todo eso yo creo que valdría la pena solamente para, por ejemplo, para captar capitales. Hoy en día los inversionistas ven con muy mal ojo invertir en empresas que sean
digamos, contaminantes, con empresas que producen CO2 o producen contaminación en la atmósfera. Eso es algo que está haciéndose, que está siendo cada día más y más importante, y eso lo vemos hasta en las pequeñas empresas. Los inversionistas no se quieren acercar a las empresas que producen ese tipo de contaminación. Entonces, yo lo que creo que lo primero que deberíamos de hacer es organizar nuestra información en Venezuela, toda la información geológica, geofísica, química, físico-química de nuestros yacimientos, y organizarnos en ese sentido, a ver cuáles de ellos son los que por supuesto ameritan una inversión adecuada para aplicar este tipo de técnicas. Okay. Te preguntan si los países impusieran multas, ¿eso no sería un disuasivo para que las empresas se preocupen por reducir el CO2? Y si obtuvieran créditos en lugar de débitos, estos no serían transformables en bonos de CO2 transables en el mercado financiero. Ese es el punto. Yo creo que las multas no ayudarían, porque me tienes que dar también un incentivo, porque tú me das una multa por producir CO2 y yo lo que hago, por supuesto, es dejar de producir. La forma es de dar un incentivo, y los incentivos, por ejemplo, los bonos, dar bonos por CO2, eso pudiera ser el camino, y eso es lo que se está tratando de hacer también aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos existe, creo, como ¿cómo se dice eso? Una tax, una reducción de los impuestos, ¿ok? Con la captura del CO2. Y esa es la idea, yo creo que eso es lo que se debería de hacer. Por eso es que digo yo que los retos más importantes son los retos del punto de vista económico, no tanto los técnicos, ¿okay? Los económicos, y eso por supuesto se tienen que discutir a nivel de cada país y por supuesto a nivel internacional para lograr una integración de verdad mundial en este concepto. Aquí te están preguntando dos cosas. Uno, ¿cuáles serían los costos en el caso de Venezuela para la captura del CO2? Y la otra es si los países, si hay financiamiento internacional para proyectos que contribuyan a controlar las emisiones de efecto invernadero. Que yo sepa, todavía no hay acuerdos internacionales en ese sentido. El primer país que ha tomado, digamos, ciertas medidas ha sido Estados Unidos, y eso sigue todavía en discusión, ¿okay? Especialmente para el CCUS, para el Carbon Capture and Storage. Estados Unidos está haciendo, ya ellos tienen unas leyes para eso, pero a nivel internacional, que yo sepa, no. Ahora, en cuanto a los costos son muy variables, por supuesto, los costos dependen mucho del tipo de yacimiento, pero no pudiera dar una cifra, no tengo idea. Pero sin duda que es un costo adicional, es un costo que se agrega al costo de producción. Ok. Bueno, con esto finalizan las preguntas. Están anotados en el derecho de palabra Carlos Sánchez y Simón Antunes. Adelante, Carlos. Bueno, Emilio, te felicito. Realmente es una presentación muy interesante, diferente a lo que hemos visto en estos webinars. Yo quería, bueno, primero quería hacer comentarios sobre el impuesto de carbón o el crédito al carbón. Ahí yo he asistido a algunas reuniones en el instituto, en el Baker Rice Institute, y el exsecretario de Estado, James Baker, es uno de los que está promoviendo ese impuesto. No sé si impuestos de un crédito fiscal o algo así, pero él lo ha estado promoviendo, tiene varios años promoviendo, todos los años lo presenta en el Energy Summit que realiza este instituto,
pero hasta donde yo entiendo todavía no está aprobado. Pero yo tenía una pregunta, Herminio. ¿Existe en la literatura algún proyecto piloto o proyecto comercial que aborde esta tecnología de captura de CO2, donde hable de cómo se captura, cómo se monitorea en físico y algo interesante, cuál es el costo, el porcentaje del costo del proyecto total de hacer el monitoreo geofísico? O sea, ¿hay algún proyecto en la literatura que tú conozcas que sea real, o sea, que se haya realizado y uno pueda leer, Sí, que uno pueda revisar y leer, que no sea confidencial? sí hay. Hay varios proyectos que se han hecho al respecto. Yo pudiera hacerle llegar esas referencias. Hay varios proyectos, se han hecho proyectos en Francia, por ejemplo, hay un par de proyectos en ese sentido. Si no me equivoco, también en Alemania, los hay en Estados Unidos. Pero ninguno de esos proyectos revela, por ejemplo, el costo. El costo no se menciona. Como decía, claro, son todos proyectos, por los momentos son proyectos de prueba, ¿ok? Son proyectos donde se está intentando testear, ¿ok? Probar diferentes tecnologías para el monitoreo, para el storage, etcétera, etcétera. Pero existen proyectos, se han hecho proyectos. Yo puedo enviarle una lista de eso. De hecho, ahora yo estoy involucrado en un grupo donde estamos tratando con esta compañía, por cierto, con mi compañero, el compañero con el cual yo hice la presentación en la SG de este paper. Estamos probando un equipo electromagnético justamente para el monitoreo y captura de CO2 en un campo aquí en Estados Unidos. Pero bueno, lamentablemente ustedes saben cómo son las cosas en estos casos. Todo eso es muy confidencial, entonces no permiten utilizar los datos para presentaciones o mostrarlos. Pero se está haciendo, existe. Ok, tiene la palabra entonces Simón Antunes. Herminio, recién mis saludos. ¿Cómo estás, Simón? Después de tanto tiempo. Es interesante de tu presentación, lo que más me llamó la atención es la información que tú das sobre todos los avances en geofísica de yacimientos. Es increíble la cantidad de tecnología que se ha desarrollado que permite hacer un seguimiento casi continuo a la evolución de un yacimiento durante la producción o un proceso de recuperación secundaria. Es interesante. Yo creo que el principal problema que esta tecnología enfrenta es el costo de la recolección del CO2. Y lamentablemente se ha hecho, hasta donde yo conozco, muy poco investigando sobre la tecnología de combustión y equipo de combustión que permita recoger el CO2 de la combustión de una manera eficiente y relativamente económica. ¿Tú sabes de alguien que esté investigando en esa área? Que yo sepa, por ejemplo, la Universidad de Stanford está metida en eso, está de verdad de lleno trabajando en eso. La misma IEA, la Agencia Internacional de Energía, están investigando en eso y creo que hasta están dando fondos para ese tipo de investigaciones. De nuevo, todas esas cosas, el problema de todo esto es que hay muchas patentes pendientes y bueno, y entonces la mayoría de la información termina siendo confidencial. Ahora, mucho se podrá hacer o mucho se podrá avanzar
si por fin logramos resolver el problema económico, que ese es el problema fundamental. Es decir, el problema de que se puedan dar créditos o bonos o lo que sea por la captura del CO2. Pero esa información, es decir, existen las investigaciones, pero no se han hecho públicos muchas de esas cosas. Yo voy a tratar de indagar un poquito más a fondo, especialmente sobre la bibliografía. Nosotros estamos ahora presentando este trabajo, lo hemos y lo estamos publicando en la Sociedad de Exploración Geofísica, en el Leading Edge de la exploración geofísica. Probablemente eso salga en un número especial que va a salir en abril, que es justamente relacionado con el CO2 y la captura de CO2. Bueno, tiene la palabra Alfredo Gruber. Buenos días, Emilio. Realmente yo estoy de acuerdo con el comentario que hizo Simón, en el sentido pues que es sorprendente el desarrollo tecnológico alrededor de estos procesos, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta, Emilio. ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto a un proyecto piloto que en mi opinión sería en la faja petrolífera de Orinoco desde el punto de vista de exploración y producción para el almacenamiento de grandes volúmenes de CO2? Porque por lo que entendí, hiciste mucho énfasis en los yacimientos someros. Y vuelvo al tema de que estoy totalmente de acuerdo contigo. En Venezuela, siendo el segundo país emisor de gases de efecto invernadero, pues es prioritario que hagamos algo en lo que se recupere la industria para controlar esa situación tan detrimental para el ambiente y para el país, ¿no? Y la otra cosa es que alrededor de los hidrocarburos extrapesados, como tú bien apuntabas, en el proceso de mejoramiento de crudo, también hay emisiones muy voluminosas de gases de efecto invernadero. Entonces, serían proyectos distintos, pero ¿cómo, en tu opinión, debería plantearse un proyecto para controlar desde el punto de vista de exploración y explotación y también del procesamiento? Y por supuesto, sería interesante conocer algo de costo para un proyecto basado en un volumen dado, que yo no tengo idea, ¿no? Y luego, pues, el proyecto en sí, ¿no? Te agradezco, pues, si tienes algún comentario al respecto. Bueno, sí, sin duda, las dos, es decir, lo que yo quise presentar aquí es la parte del IOR, y más específicamente el IOR térmico, porque bueno, en eso es que aplicamos nosotros los métodos electromagnéticos, por ejemplo, en este caso. Pero como tú bien dices, las emisiones de CO2 vienen en realidad a lo largo de toda la cadena de valor de la industria petrolera. Y por supuesto, no solamente en estos tipos de proyectos donde utilizamos, por ejemplo, el vapor para producir, sino también en el extrapesado, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de los procesos digamos que contribuye a la producción de CO2. Entonces, cada uno de esos proyectos probablemente tengan que ser proyectos separados, proyectos independientes, ¿okay? Es decir, o a lo mejor, quién sabe, los proyectos a lo mejor pudieran
pudieran simplemente distribuirse por ejemplo, dependiendo de cada uno de los equipos, o de los, llamémoslo así, de los equipos a lo largo del cual el petróleo pasa antes de ser almacenado, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el pozo como tal cuando el petróleo fluye a la superficie? ¿Qué pasa en las tuberías? ¿Qué pasa en la separación? Etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa en el tanque? Hasta en el mismo tanque. Yo me imagino cuando el petróleo está almacenado hay emisiones de CO2. Entonces, todas esas cosas ahí por supuesto habría que investigarlas. Y eso es lo que está haciendo la Universidad de Stanford, por ejemplo, aunque ellos lo están haciendo de una manera teórica, pero ellos lo están haciendo en cada una de esas digamos, etapas de la producción de petróleo. Entonces, sí, hay diferentes tipos de proyectos. Ahora, por supuesto, tendríamos que enfocarnos en esos proyectos que al menos teóricamente nos dicen que son los que producen más CO2. Esa sería la idea, ¿no? Enfocarnos a los que producen más, porque por supuesto ahí tendríamos un valor agregado mucho más elevado. Ahora, en cuanto al costo, bueno, no sé, porque de nuevo también los costos pudieran ser diferentes en cada caso y en cada etapa de la producción. Pero sí, es un punto muy, muy importante, muy interesante. No son proyectos, digamos, para los geofísicos o para los geólogos, son proyectos multidisciplinarios, sin duda alguna, ¿okay? Que involucran además de los ingenieros petroleros, por supuesto, los ingenieros químicos, ¿okay? Físicos, ¿okay? Es decir, eso es algo de verdad multidisciplinario. Ok, tiene la palabra Jorge Sajía. Sí, lo que sí está claro es que hay que eliminar el venteo de gas en el oriente de Venezuela. Eso es como paso número uno. Esa es una cosa. ¿Sí? Adelante, Jorge. Herminio, gusto de saludarte. Excelente presentación. Pero voy a insistir, cuando la pregunta de la arborización masiva para el control del CO2 como una de las tantas acciones que habría que emprender, ¿no? O sea, primero yo estoy convencido de que la humanidad, el hombre va a desarrollar tecnologías para controlar el CO2. No sé si el CO2 es más pesado que el aire, por eso también lo pregunté, entonces no se tendría que ir a la atmósfera. Pero cuando hice la pregunta de la arborización, Abelardo Zapata puso un vínculo de Algorand que publicada hace un año, en septiembre de 1919, del 2019, donde dice que grupos petroleros invierten en árboles para reducir su huella de carbono. Está hablando de Eni, de Shell, de Total. Sí, es interesante leértelo porque no es que le conceden a la siembra masiva de árboles la solución del problema, sino que más bien hablan de la restauración de los bosques naturales. O sea, eso además, yo he escrito algo sobre esto empíricamente, ¿no? Porque en verdad no he estudiado a fondo la cosa, pero eso además, una campaña de reforestación no solamente ayudaría a controlar el carbono, sino que eso es una campaña simpática, pues eso le traería apoyo social a la industria petrolera que tanto lo necesita. Esos son comentarios únicamente que quería hacerte, Herminio, pero excelente charla y muy buena. Gracias. Y estamos de acuerdo. Es decir, eso por supuesto, todo lo que pueda contribuir es factible y habría que hacerse. Estamos de acuerdo, no hay duda, ¿no? De hecho, en Kuwait, también se hizo eso. Lamentablemente,
El problema es que, por supuesto, eso es un desierto, entonces los árboles, para crecer los árboles, bueno, tomó unos cuantos años. Yo creo que lo sembraron hace como 10 años o 15 años, y todavía están pequeñitos, ¿no? Pero por supuesto que sí, bueno, y todos recordamos ¿cómo se dice? Positivamente el Uberito en Venezuela, ¿no? Esa grandísima siembra ya en Venezuela es espectacular, ¿no? No hay duda de que eso contribuye, ¿no? Okay. Mira, creo que José Miguel Gilalis quiere hacer un comentario. Adelante. Adelante, José Miguel. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, si no, vamos a seguir con Carlos Moreno. Herminio, excelente tu presentación y sobre todo que es mi mundo, ¿no? El mundo de la geofísica. Ahí, Yes. ese aporte. Lamento que esta charla no participó una cantidad de gente que está en transición, porque les puede abrir la mente de otras áreas donde pueden emplearse, que van a estar con necesidades, ¿no? Yo visualizo esto va a ir creciendo, va a tener una necesidad más grande de personal y bueno, nosotros que estamos muy golpeados en la industria petrolera, podemos con una actividad quizás mucha gente lo asocia dentro de la... José Miguel Giraldi está con el micrófono abierto. Okay. Y la gente lo asocia todavía como un negocio, como algo de la industria petrolera, pero todo el proceso de captura e inyección puede ser un negocio alterno y un negocio que con una posibilidad de crecimiento muy grande, que ya la tiene, ¿sí? Y bueno, quería ver tu comentario en esa parte innovadora, comercial, de entrepreneur. Si tú visualizas de separar ese negocio de la industria petrolera, y porque la razón de ser de la industria petrolera es generar energía, no secuestrar CO2, ¿no? Pero se pueden abrir una serie de negocios alternos que pueden ampliar la capacidad de captación de muchos de nuestros profesionales que están en transición. Si puedes comentar en el tema. Bueno, eso es precisamente el objetivo de lo que la IEA, la Agencia Internacional de Energía, llama el IOR Plus, ¿okay? Es un IOR que, por supuesto, comparte la producción de CO2 como la producción y el almacenamiento como un negocio aparte, como un negocio separado, como un negocio que contribuye en cierta forma a la mejora de la producción de hidrocarburos, es decir, producir un hidrocarburo más limpio, pero al mismo tiempo está generando un negocio. ¿Okay? Y ese negocio, bueno, ese negocio lo puede manejar la misma industria petrolera como lo pueden manejar otras industrias. Es que no hay duda, ¿no? Y ahí es donde, por supuesto, se requieren ese tipo de facilidades, digamos, financieras, como por ejemplo los impuestos, es decir, la mejora de la forma en que se imponen los impuestos, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, claro, esa es justamente la idea. Esa es justamente la idea de crear este tipo de negocio, este tipo de entrepreneurship, ¿okay? Al lado. ¿Okay? Por ejemplo, a mí, yo le puedo contar, echar un cuento. Con estos métodos electromagnéticos que nosotros, con los cuales yo he trabajado y hemos hecho desarrollo de tipo teórico y desarrollo de tipo también de equipo, de instrumentos. No hace mucho, una empresa muy importante aquí en Estados Unidos que produce este tipo de equipo comercialmente, recibió un
firmó un contrato con una empresa internacional. Esta empresa contrató el uso de los métodos electromagnéticos para producir energía geotérmica, para explorar y monitorear unos campos de energía, unos yacimientos de energía geotérmica. Pero ustedes no se pueden ni imaginar para qué. Resulta ser que este es un país del norte de Europa y la idea es de usar la energía geotérmica para descongelar las alas de los aviones en los aeropuertos. Entonces, eso, por ejemplo, es un negocio on the side, vamos a decirlo así, ¿ok? Y con los métodos electromagnéticos lo que se está haciendo es explorando y digamos, caracterizando el yacimiento, etcétera, etcétera, ¿ok? Y para poder hacer cálculos de cuánto de ese vapor se puede producir y se puede utilizar. Pero negocios alternos se van a venir desarrollando más y más. Lo único que se necesita es un poco de nuevas ideas y un poco de inventiva, un poco de creatividad para poder desarrollarlo. Y este para mí es un negocio que está clarito, que está muy, muy, muy claro. Y por supuesto, al mismo tiempo, este negocio después se reduce en otro tipo se convierte en otro tipo de pequeños negocios para la geofísica, para los procesamientos, el procesamiento sísmico, para el procesamiento de los métodos electromagnéticos, para la integración de los datos, para la simulación de yacimiento al mismo tiempo. Es decir, que por supuesto que eso, como decimos nosotros en criollo, pique y se extiende. Ok, no sé si José Miguel Vilali ya arregló el micrófono. Adelante, José Miguel. Ok, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo no? Mi pregunta, muy interesante ante todo, la presentación, pero mi pregunta es concerniente a todos sabemos que la producción mundial, usando los métodos EOR, está en el rango de unos 10 a 15%, quizás no llega ni a 20%. Sería bueno, y además hay múltiples métodos EOR, y no todos son identificados, entre paréntesis, contaminantes. Sería bueno saber una relación o ampliar más desde tu punto de vista, una relación de cuál es el impacto que uno de esos métodos EOR, hablamos de CO2, inyección CO2, hablamos de polímeros, infinidad de muchos de ellos, ¿no? Y cuál es el incremento de impacto que crea cada uno de ellos y a la vez el incremento de producción mediante uno de esos métodos. Y cerrando la pregunta es, y tomando en consideración la producción mundial, sabemos que hay muy pocos países que su mayor producción es de crudo pesado, Canadá, algunos países en Medio Oriente, pero en términos generales la producción mediante EOR es muy baja. Y quizás el impacto que podría tener alguna empresa en enfocarse a hacer gastos mayores en este tipo de métodos sería algo que todavía está no muy maduro. De repente quizás si nos enfocara un poco cuál es el incremento de impacto mediante esos métodos de EOR y su producción. Es decir, el costo asociado es algo importante saber para poder aplicar uno de ese método en identificar, pues bueno, ¿vale la pena
utilizar esta técnica donde yo veo que mi mayor incremento de impacto ambiental está en la refinería, en el transporte, en la ventilación del gas, todo eso? Esa es mi pregunta. Claro, no hay duda, es decir, cada empresa se va a tener que, por supuesto, que enfocar en aquella parte de la cadena de producción que aporta la mayor cantidad de emisiones, no hay duda. Por ejemplo, regresando a lo del IOR, es decir, un tercio de lo que se produce en petróleo pesado se produce por métodos químicos, ¿okay? Y 2/3 es lo que se produce por térmico, pues. Ahora, estos números, los números que yo presento aquí, están, por supuesto, basados en unos informes de la Agencia Internacional de Energía, que, por ejemplo, ellos predicen que para el año 2040, 4.5 millones de barriles pudieran ser producidos por métodos térmicos, ¿no? Aquí hay una lámina, la lámina número 8, no sé si ustedes la están viendo todavía, donde se ve cuánto se produce por métodos térmicos, cuánto se produce por gas, o inyección de gas o inyección química en general. Claro, esta idea es porque el térmico produce mucho más emisiones por el hecho de estar calentando el agua, digamos, produciendo vapor, ¿okay? Quemando gas para generar vapor, ¿no? Ahora, no hay duda, los métodos, la producción, la parte de producción, la parte de upstream, produce solamente el 20% de las emisiones. El 80% de las emisiones vienen del downstream, que no hay, por supuesto, ninguna duda. Pero yo lo que creo que en todo esto, en la cadena de valor de la producción de petróleo, cada quien va a tener que hacer su parte. Cada quien va a tener que dar su contribución. Que la parte de upstream, la parte de downstream, midstream también, por supuesto. Tenemos que cada quien colaborar en esto, ¿no? Pero estoy 100% de acuerdo contigo. Es decir, si lo más importante para una empresa específica, es la parte de downstream, bueno, ahí es donde habrá que concentrarse. Es decir, el problema no es un problema tan sencillo y no está solamente circunscrito al upstream o al downstream. Es decir, yo creo que está circunscrito a toda la cadena de valor de la producción de petróleo. Y entonces, bueno, en cada área habrá que hacer unos esfuerzos y habrá que hacer investigaciones, ¿okay? sobre eso, ¿no? para ir mejorando. ¿Por qué? Porque si no, la vida, digamos, de la industria petrolera se va a ir reduciendo velozmente, ¿no? La idea es, por supuesto, es de aumentar un poco la sostenibilidad, ese es el concepto, ¿no? Pero estamos 100% de acuerdo. Entonces, con tu comentario, es decir, cada empresa va a tener que tomar sus decisiones al respecto, ¿no? Bueno, no tenemos más preguntas. Queremos darle las gracias a Arminio por esta interesante presentación diferente. Algo que está de moda, que es el CO2 en todos los ámbitos. Inclusive entiendo que cualquier propuesta financiera que tú hagas hoy en día, alguna empresa de inversión, ellos requieren que tú tengas algo relacionado con la captura y la reducción de CO2. O sea, que es un elemento más en el análisis económico. Bueno, gracias, Arminio. Realmente fue muy interesante y gracias a todos los asistentes por su participación y sus preguntas.